un honor para mí recibir esta invitación y participar esta mañana con ustedes, compartiendo un poco la experiencia que llevamos de trabajo aquí en México con el sector, con la industria turística, tanto de empresas como destinos, a lo largo de ya más de 12 años en México, pero 30 años a nivel global. Y bueno, compartirles a lo largo de esta mañana un poco de datos de qué es lo que hemos venido analizando con el sector, con la industria turística, para que podamos en conjunto iniciar esta discusión, este diálogo, y que podamos visualizar juntos cuáles son estas oportunidades que tiene nuestro país para seguir como una potencia, un líder global en sustentabilidad. Gracias. Bueno, sin más, y no podemos pasar la primera. Vamos a entrar ya de lleno en nuestro diálogo de esta mañana. Como ustedes saben, el turismo pues es una industria que aporta muchísimo a nivel económico. En términos globales, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, presentó el año pasado ciertas gráficas de cómo ha ido creciendo la industria y posicionándose como un referente realmente importante para todas las economías del mundo. El turismo a nivel global representa el 10% del PIB en temas económicos y definitivamente genera una movilización de población, de turistas, de viajeros en el mundo, que generamos una activación económica, pero que también tenemos que dejar en beneficio la localidad a la que llegamos, y que evidentemente nuestro traslado, nuestra visita en cada uno de los destinos que elegimos visitar para la genera un impacto que no es tan positivo en el entorno. Trasladarnos, la vía que elijamos, sea la vía aérea, de transporte por carretera o por barco, genera una huella ambiental que cada uno de nosotros debemos empezar a asumir, porque hasta el momento todavía no somos tan responsables simplemente estuvimos en destinos, ¿no? Pero no somos tan conscientes de cómo estamos impactando en este traslado que estamos haciendo hacia los destinos. Entonces, bueno, simplemente era como para marcar una referencia, que seguro que esta lámina ya la conocen, de las gráficas de la Organización Mundial del Turismo, y son datos tomados del año 2015. El turismo, bueno, a nivel mundial para nosotros es una herramienta realmente muy importante, que no solamente tiene que hacer énfasis o impactar cuando hablamos de turismo sustentable en términos ambientales, como bien comentaba la maestra Patricia, mayormente lo relacionamos con el cuidado del entorno ambiental, pero dejamos de lado muchas veces los pilares tan importantes que son el desarrollo social y la actividad económica de nuestra actividad. Sin embargo, bueno, si pudiéramos equilibrar esta balanza, entonces, ¿cómo podría impactar positivamente nuestra industria a todas las poblaciones? Y particularmente en México vamos a entrar un poquito más adelante en cómo pensamos que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida en nuestro país. Importantísimo que podamos sensibilizar al sector, pero también a la población que recibe estos turistas, en cómo tenemos que hacer crecer esta industria del turismo de acuerdo a la vocación que tenga cada uno de los destinos turísticos, para entonces poder crear este valor agregado a nuestros destinos y poder realmente ser un eje que active la economía de nuestro país. Importantísimo que las autoridades, y la verdad es que celebro muchísimo que la Secretaría de Turismo de unos años para la fecha se ha involucrado de una manera muy consciente, no solamente se ha preocupado, se ha ocupado en involucrarse en actualizar la política pública, en este caso nuestra política turística, para que todo aquello que se expresó y que se trabajó en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector del Turismo se pueda llevar a la práctica.
sí no tenemos que perder de vista que la política pública debe acompañar cada una de las estrategias que el sector privado, que la industria en general quiere implementar. Si no podemos participar conjuntamente, difícilmente podamos tener un resultado positivo de las acciones que queremos implementar hacia la sustentabilidad de nuestro país. Entonces, importante entonces cómo vamos a sensibilizar a este consumidor, que le podríamos llamar al turista, al visitante, en poder identificarse con estos valores del destino al que llega, ¿no? Por ahí, los que tuvimos oportunidad de participar del Tianguis hace unos días atrás en Acapulco, tal vez tuvimos la oportunidad de escuchar a la FIFAR, de la Organización Mundial del Turismo, y platicar con tanto cariño de nuestro país, de las riquezas que tiene nuestro país, del valor, de la calidez que brinda el mexicano, con que reciben a cada uno de los turistas. Y también escuchar al secretario de la Madrid comentar que no se vale tener una actividad tan bien posicionada como es la del turismo, donde nos ubica actualmente en el lugar 8, ¿no? A nivel mundial en el ranking de países más visitados, y no tener destinos realmente a la medida, de calidad. De nada nos sirve tener una estrategia maravillosa de comunicación, de marketing, si realmente no generamos un impacto positivo en ese destino que nos está recibiendo. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos que trabajar todos en conjunto, porque aquí tenemos que considerar que todos somos parte de estas acciones y no podemos dejarnos en la parte de gobierno y política. Todos somos actores claves. La siguiente. La anterior, por favor. También el turismo, pues bueno, va cambiando año con año. Hay muchísimas sectores, segmentos que se van haciendo y que se van movilizando con una agilidad que años previos a lo mejor estábamos acostumbrados, y esto definitivamente tiene que ver con toda la innovación, con la tecnología que tenemos actualmente al alcance de la mano. Todos estamos conectados a través de redes sociales y de manera inmediata nos podemos saber qué está sucediendo en cada uno de los destinos. Esto puede ser muy positivo si hablamos bien, si la experiencia es positiva, pero puede ser realmente muy negativo si la experiencia es diferente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que trabajar también, y cómo estas herramientas las utilizamos a favor de la industria del turismo para entonces fortalecer y realmente hacer que nuestros negocios y nuestros objetivos sean cada vez más competitivos. Entonces, ahí hablábamos hace un momento también con Patricia la importancia de relacionar la competitividad con la sustentabilidad. Bien, esta es una definición muy sencilla que manejamos y que adoptamos a través de la misma Organización Mundial del Turismo cuando hablamos de desarrollo sustentable, ya para entrar de lleno en las celebraciones de este año. ¿A qué nos referimos? Y realmente nos referimos a que queremos que el turismo, en este caso sustentable, sea aquel que pueda satisfacer a los turistas que nos visitan y que proteja a las generaciones futuras, que permita que las regiones que nos reciben puedan hacer uso de sus recursos naturales, culturales, sociales, pero que también permitan proteger y visualizar que ese recurso no va a ser finito, ¿sí? Que vamos a tratarlo con cuidado. Y bueno, esta definición no es novedosa, viene del año 1987, en un reporte que, si ustedes están involucrados en turismo, seguramente han leído. Y bueno, es la misma que adopta la Organización Mundial de Turismo. ¿Qué sabemos de los turistas? ¿Qué está pasando en el mundo con los turistas? Decíamos que van cambiando, que las tendencias cada vez empiezan a ser más innovadores, y la verdad es que los turistas están actualmente pensando ya no en ir o elegir un destino para visitar simplemente porque se puso
de moda, sino porque quieren conocer o quieren vivir una experiencia diferente. Ya se preparan durante meses para investigar qué lugar va a ser elegido para vacacionar con sus familias, con sus amigos, con su pareja, ¿por qué no? Y para esto realmente ponen muchísima energía. ¿Qué sucede si cuando llega ese turista no siente que esa expectativa fue satisfecha? Entonces, ¿qué impacto se llevaría de nuestro país si no recibe, o si nos prendemos o le vendimos una imagen de un destino seguro, de un destino cultural, donde iba a llegar a comer una comida muy tradicional por cocineras locales, y de repente llega, es así? Entonces, no está viviendo México. Entonces, es importantísimo mentalizarnos que actualmente la tendencia o el factor de elección de los destinos o el lugar donde el turista quiere llegar tiene que ver con la experiencia, esa experiencia única, se quiere sentir único en ese destino. Y esto es fundamental para lo que viene para nuestro país. Entonces, importantísimo. También estamos teniendo muchos más turistas educados, justamente por el tema de las redes sociales. Ya elegimos un destino y queremos saber qué está haciendo ese destino. ¿Qué fiestas tradicionales tiene? ¿Puedo ir solamente cerrado a lo local? ¿Hay turistas o hay actividades o excursiones solamente para el extranjero? ¿O también me puedo involucrar? No sé quiénes están trabajando aquí, la gente que nos acompaña hoy en la industria, realmente activos en la industria, y seguramente no me van a dejar mentir que de repente llegan turistas a nuestra ciudad o a nuestro negocio y empiezan a preguntar temas muy puntuales, como usted dice en su sitio web que apoya a una fundación o con capacidades diferentes. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a nuestras marcas? ¿Cómo sostenemos nuestra palabra ante este turista? Estas estadísticas o estas tendencias las hemos tomado de una fuente de un estudio que se hizo para la industria del turismo de reuniones, específicamente donde se le hizo ciertas consultas a aquellos organizadores de eventos, congresos internacionales, cuáles eran aquellos factores que les ayudaban a ellos a tomar una decisión de aquel destino que elegirían para llevar un congreso mundial. Y esas fueron las respuestas, o sea, están atentos a lo social, quieren saber cómo está este destino gestionándose, cuál es el desempeño ambiental, pero también el social que lleva a ese destino. Y actualmente es un factor clave a la hora de tomar una decisión. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos cuando queremos competir como país contra otros para traer a nuestro país negocios y congresos. Ya el tema de la responsabilidad social es un eje de decisión para el país ahorita. Bueno, llegamos a la celebración del año. ¿Por qué es tan importante este año 2017? Naciones Unidas lo declaró desde el año pasado como el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. Ustedes saben que a nivel global estamos teniendo muchísimos focos rojos en cuanto a lo social. Las políticas o los nuevos gobernantes de ciertos países traen valores diferentes y se siente a nivel internacional un clima que no necesariamente refleja paz, y esto es realmente muy importante y preocupante. Nuestra industria, la industria del turismo, es una industria que antiguamente se veía como una industria frívola, si lo queremos ver, porque nos dedicábamos al ocio. Entonces, hacía el turismo que tenía dinero porque le sobraba dinero. Hace muchos años se pensaba esto. Y también se pensaba que el turismo era la industria sin chimeneas. Si nos remontamos a Río de Janeiro y cuando se crea aquella carta magna de la Agenda 21, así catalogaban el turismo, la industria sin chimeneas. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante cómo nuestra industria realmente es una industria que impacta fuertemente a nivel global en todo el desarrollo y la movilización de viajes, sobre todo el impacto hacia el entorno.
Entonces, en 2017 Naciones Unidas lo pone como eje al turismo, pero un turismo diferente, un turismo sostenible para el desarrollo. ¿Para qué? Para tratar de trabajar justamente y fortalecer aquellos ejes de la sustentabilidad que hasta el día de hoy no habían sido de prioridad para muchos países. Quedábamos en la parte ambiental sin entender o sin reforzar todo el desarrollo social que podemos hacer para el beneficio del turismo. Aquí no sé si ya tenemos todavía. A lo mejor al final podemos hacerlo. Les traía la campaña que lanzó la Organización Mundial del Turismo a través de Naciones Unidas, la campaña del Año Internacional del Turismo Sostenible, que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama la campaña? La campaña del Año Internacional del Turismo se llama Viaja, Disfruta y Respeta. Ese es el nombre de la campaña. Y cuando tengan la oportunidad, por favor, búsquenla en internet. Vean el video, es un video muy cortito, pero justamente lo que denota es esta importancia que tiene el valor social de cada uno de los países que reciben turistas en el mundo. La siguiente. Muy bien, este año entonces todos los países a través del llamado que hace Naciones Unidas tendríamos que trabajar en 5 áreas claves para poder realmente hablar y sostener que estamos trabajando con un turismo sostenible. Estos 5 ejes o áreas claves tienen que ver con el crecimiento económico de los países y las ciudades receptoras, el crecimiento de la inclusión social, cómo estamos enfocando nuestras políticas para el empleo digno, y cómo esta activación económica que va a generar en la actividad turística va a ayudar a aliviar la pobreza en el mundo. Cómo vamos a trabajar en temas ahora sí ambientales, el uso eficiente de los recursos naturales, para depende de nuestra operación de actividad turística, cómo vamos a proteger las áreas con las cuales nos beneficiamos para ofrecer nuestro servicio o nuestro producto, y cómo estamos combatiendo el cambio climático. Nuestro país fue sede el año pasado de un evento también internacional que fue la COP16 con sede en Cancún, y donde también se discutieron a nivel internacional muchísimas problemáticas. México hizo un compromiso muy fuerte con Naciones Unidas en cómo nuestro país va a empezar a reducir el cambio climático en la industria en general, y obviamente nuestra industria del turismo es parte de estos ejes. ¿Cómo vamos a fortalecer a través del turismo los valores culturales? Es otro de los ejes o las áreas clave que vamos a tener que trabajar y que enfocar, en este caso las políticas nacionales, para que puedan realmente llevarse a fondo. Y cómo vamos a entender que el turismo apoya o fortalece la seguridad de los destinos, que esto es una preocupación global actualmente por tantos los episodios lamentables que estamos teniendo de terrorismo, incluso la seguridad no solamente por episodios sociales, sino también ambientales. Cada vez estamos siendo más propensos a recibir inundaciones, terremotos, huracanes cada vez más fuertes históricamente. Se están dando en la región efectos meteorológicos nunca antes vistos. ¿Cómo nos vamos a preparar como país para atender esta situación? La siguiente. Naciones Unidas ha tratado de los últimos años de elegir voceros con los que la población puede identificarse, y para ellos se les llama embajadores. Ha elegido celebridades, en este caso del mundo del espectáculo, para hablar en pos de la defensa de la niñez, otros contra la pobreza. En este caso el elegido es Leonardo DiCaprio, para hablar en temas de cambio climático. Ustedes saben que Leonardo DiCaprio ha hecho varios documentales y es vocero de las Naciones Unidas en este tema. Entonces, justamente, ¿cómo vamos a prepararnos
cómo los países estamos fortaleciendo nuestras políticas nacionales para que el cambio climático realmente no afecte de la manera que vemos actualmente que podría llegar a impactar. Y la siguiente lámina es justamente la que tiene que ver con este llamado que hace Naciones Unidas. Hay una organización internacional que se llama Global Footprint. Ellos año con año hacen una evaluación global de cómo cada uno de los países, como cada una de las economías en el mundo, están consumiendo sus recursos naturales, cómo está creciendo su población y qué necesidades tiene esa población actual para utilizar los recursos que esa región le puede brindar. Y en base a eso, a esa tendencia de consumo, ¿cuántos planetas necesitaríamos para vivir? Porque la realidad es que tenemos uno solo, ¿verdad? Todavía no se ha logrado determinar si algún otro planeta nos podría recibir y brindar esta calidad de vida. Hay estudios que se hicieron, este es muy conocido, seguramente esta gráfica ya la vieron ustedes con anterioridad, es del año 2012 y se hizo un estudio y una proyección. ¿Qué pasaría? Se empezó a medir la huella de carbono desde el año 1960. En el año 2010, bueno, 2012, se hace como un corte en la medición y se determina que si la población del año 2012 siguiera consumiendo de la manera que lo estaba haciendo, necesitaríamos un planeta y medio para abastecernos de todas nuestras necesidades. Esto evidentemente es imposible. Imposible de sostener si la tendencia de consumo y las industrias manufactureras, sobre todo de petróleo, siguieran esa misma tendencia. Al año 2050 la proyección que hizo Naciones Unidas fue que necesitaríamos 3 planetas, cosa que sería, si un planeta y medio es imposible, 3 planetas es inimaginable. Y entonces pensar en el escenario, ¿no? ¿Cómo sería el tema del clima? ¿Cómo sería la alimentación, simplemente para poder alimentarnos? Sería catastrófico, y entonces a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de guerras, ¿no? Por recursos naturales en este caso. Pero tenemos esperanza y somos positivos y creemos que sí hay un compromiso real, verdadero de los líderes de las naciones y los gobiernos, entonces podríamos cambiar esta tendencia. Y si se hacen ajustes en las políticas nacionales de todos los líderes, entonces podríamos llegar a un escenario mucho más alentador, que es justamente el mundito que tenemos en el año 2050, y lograr mantener este equilibrio, incluso teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento de población. Ese sería el mejor escenario. Y entonces ahí es donde podríamos llegar a entender cuáles son los últimos cambios que se han estado haciendo, al menos en nuestro país, en temas de cambios de reformas energéticas y demás. Todo esto va apuntado a los compromisos que nuestro país ha estado haciendo en los últimos años a través de estas cumbres internacionales con Naciones Unidas y que tienen que ver con llevar a la práctica estos compromisos que no queden en un papel, sino que realmente se haga un cambio en la política pública para poder llegar al mejor escenario de que en el año 2050 logremos el equilibrio. Las consecuencias, bueno, lo hablábamos hace un momento, tenemos por supuesto deshielos en nuestros polos, no solamente están sufriendo los osos polares. Estas fotos son como muy icónicas y siempre las organizaciones ecologistas están promoviendo, pero bueno, tenemos factores que son cada vez lugares donde había bosques o había cierta vegetación antes están muy desérticos. Tenemos lugares donde antiguamente no llovía y actualmente hay inundaciones que generan catástrofes y pérdidas de muchísimas vidas, y la deforestación. Esto es algo muy preocupante porque nos estamos quedando sin un pulmón verde en el planeta. Nos estamos cortando la posibilidad de poder generar este pulmón para la humanidad. La siguiente. ¿Cómo
¿cómo está posicionado? Recién hablábamos de que México a nivel de ranking de la Organización Mundial del Turismo, y es la parte positiva, ¿no? Está en el lugar número 8 de visitantes, pero ¿qué pasa en el ranking mundial de la huella de carbono que genera nuestro país, que generamos todos los que vivimos en nuestro país? Y aquí se pone interesante, este estudio también está hecho por Global Footprint, lo acaban de lanzar hace un par de semanas y está muy fresquecito este reporte. Los invito a que visiten la página y encarguen de ahí toda la documentación del estudio. Sigue siendo China el país que más huella de carbono está generando, que más impacta, y le sigue Estados Unidos. Nuestro país está en el ranking de los 10, o sea que tampoco estamos tan lejos, pero estamos trabajando para reducirlo. Entonces, México se encuentra posicionado en el lugar número 9 de este ranking y pues, evidentemente aquí donde lo que nos interesa es irnos hacia el final del ranking, ¿no? Aquí ya no nos interesa competir por el primer lugar, queremos que nuestras acciones sean cada vez fundamentadas y que nos lleven a irnos hacia el final del ranking. Así es como nos vemos en el mapa, o actualmente lo que nos dice esta organización internacional, que actualmente la huella por habitante de nuestro país es de 2.9 países que necesitarían para poder subsistir. Seguimos teniendo un déficit. Aquí este estudio nos tiene mucho que ver con el territorio que tiene nuestro país, pero también la biodiversidad o las áreas de conservación con las cuales estamos frente a la actividad que requerimos para poder sobrevivir o subsistir. Y tenemos que, lo que nos indica el estudio es que tenemos un déficit de 1.6 para poder lograr este equilibrio, ¿no? por habitante. Entonces todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos aquí un gran reto en cómo vamos a ir disminuyendo esta huella ecológica. Así, ¿qué estamos haciendo o cuáles son aquellas herramientas que tal vez podemos ir trabajando en la industria? En la industria del turismo, les comentaba que en el año 1987, cuando se reúne en las Naciones Unidas y crea la Carta Magna de Agenda 21, hubo un par de naciones, una nación, que realmente visualizaba que el turismo no era la industria sin chilenense. Esta nación fue Australia, que evidentemente es un área muy susceptible al cambio climático, por ser una isla, y decidieron crear en aquel entonces el primer centro de investigación cooperativa para el turismo sostenible. En aquel entonces no se hablaba de sustentabilidad, tan siquiera algunos países o naciones hablaban de ecología y enfocado netamente en la parte ambiental. Entonces surge el primer organismo de investigación para el turismo sostenible. Este organismo que, si bien surgió de la mano del gobierno nacional, tuvo unos primeros resultados muy alarmantes o muy preocupantes, porque la industria turística seguía creyendo en el mensaje de que era chilenes. Entonces, como parte activa de la industria, no nos sentíamos del impacto negativo que generábamos. Creíamos que era responsabilidad de la industria manufacturera, pero que el turismo no afectaba negativamente al planeta. Así es como surge un primer organismo que empieza a trabajar con la industria turística hace ya 30 años y que es ERCHEC. ERCHEC, como pueden ver aquí en esta lámina, si bien somos conocidos actualmente, muy conocidos por los programas de certificación empresariales para destinos, no solamente somos un organismo de certificación, somos un conjunto de actividades de expertos en turismo que trabajan distintas líneas para apoyar a gobiernos, pero también investigaciones, tendencias
crear nuevas herramientas con este feedback que estamos teniendo de la industria, ¿no? Y que nos interesa muchísimo crear estadísticas o investigar, medir, generar herramientas que ayuden a los destinos a gestionarlos más eficientemente y poder hacer de nuestra actividad una actividad realmente competitiva. Entonces, cuando hablamos de certificaciones, sí, certificaciones es uno de nuestras líneas, pero no es la única. ¿Sí? Como les decía, nacimos en 1987 por esta iniciativa del gobierno australiano. Nos convertimos como organización en el brazo o el enlace entre la industria turística y toda esta información que generaba el centro de investigación. Se ha invertido o reinvertido más de $260 millones en investigación y desarrollo para la industria turística mundial, y trabajamos o soportamos todas nuestras herramientas con sistemas de benchmarking, con estadísticas. Nos interesa muchísimo conocer cómo se mueven y operan cada uno de los negocios de la industria turística en los distintos países. Actualmente estamos presentes en 50 países y trabajamos ya con más de 30 sectores o subsectores de la industria del turismo, siendo los más representativos. Y debo reconocer el sector hotelero, que es tal vez quien está más acostumbrado a trabajar programas de gestión y de calidad. Sin embargo, bueno, los aeropuertos, restaurantes, convenciones empiezan a ser también punta de lanza y empezar a gestionar mucho más competitivamente sus operaciones. Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de indicadores. ¿Sí? Nos interesa muchísimo poder conocer cuáles son las áreas claves que tiene una operación turística, y estas tienen que ver, por supuesto, con el impacto o la generación de los gases de efecto invernadero, esta huella ecológica, pero también cómo se planean estos nuevos negocios, estos nuevos destinos, y cómo se hace un correcto uso del suelo, del territorio, para la generación de estos nuevos desarrollos, cómo se gestionan correctamente los energéticos, y aquí no hablo solamente de energía eléctrica, hablo del gas LP, hablo de la gasolina, del diésel. Hay incluso operaciones que trabajan todavía o que generan consumos de carbón, de leña, de dónde vienen, cómo estamos abasteciéndonos para poder generar nuestro servicio, para poder brindar nuestro servicio, cómo estamos cuantificando o conduciendo la calidad del aire de nuestra operación, qué está pasando con el agua potable. Esto es un tema crítico, sobre todo en ciertas áreas de Asia. Cada vez hay áreas mucho más desiertas, y por otro lado tenemos con este crecimiento donde están posicionándose grandes cadenas hoteleras, ¿no? Y creando estos megadesarrollos en medio del desierto. ¿Cómo se abastecen? Para abastecer y brindar esos servicios, ¿a quienes estamos dejando de lado? ¿A quienes estamos cortando esos recursos que son vitales para poder subsistir? Y esta es parte de nuestra preocupación de innovación. Me interesa poder conocer y lograr, junto con el Ministerio de Gobierno, una mejor toma de decisiones. ¿Cómo estamos trabajando en los temas sociales? ¿A quiénes estamos contratando? En los destinos donde esa actividad o ese nuevo producto, ese nuevo resort se está instalando, ¿cómo está fortaleciendo la cultura local? ¿Qué tipo de enlaces, qué tipo de relación está generando para que la población local se sienta identificada con ese nuevo negocio, no sea contraproducente? Y cómo ese nuevo trabajo, esa nueva oportunidad laboral le está generando a ese habitante una mejora en la calidad de vida para él, para su familia, y cómo está creciendo profesionalmente. ¿Qué tantas mujeres están contratando? ¿Qué tantas personas con capacidades diferentes tenemos en la operación? ¿Cómo estamos gestionando el manejo de los residuos sólidos? Es otro tema muy importante y una problemática latente en nuestro país. Los municipios de nuestro país tienen graves problemas para la gestión de los residuos sólidos. Los vertederos están llenos y no hay estrategias, espacios en muchos casos
ni inversiones disponibles para poder cambiar esta situación. Entonces, ¿cómo estamos aplicando estas estrategias de concientización hacia los desarrolladores de la industria, pero también hacia los habitantes locales, para poder cambiar esta cultura y generar cada vez menos residuos desde nuestra casa? Entonces, estos son problemas importantísimos. ¿Qué hacemos o qué hacen las industrias con todos aquellos químicos que utilizan para sus limpiezas, para agroquímicos, para mantener estos jardines tan bellos que nos encanta visitar? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de productos estamos utilizando? Entonces, estos son puntos fundamentales de cada una de las herramientas para destinos o para empresas que medimos a través de las herramientas. Siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de estándares. Para nosotros los estándares son documentos que tienen vida, o sea, no son documentos que se generan y nunca más se revisan. Son revisados anualmente, cada 2 años, por el Centro de Investigación, y esto se hace netamente porque queremos tener una herramienta que esté a la altura del cambio de tendencias. Y ustedes saben que hay ciertas normas internacionales que muchos de actores de la industria están tratando de buscar, que tienen que ver con sistemas de gestión para incrementar la calidad. Podamos alinearnos con estas normas internacionales, que las vamos a ver, las normas ISO, pero también con el referente de nuestra industria, que en este caso es el Consejo Global de Clima Sostenible, ¿no? Que los estándares estén no solamente reconocidos, sino también aprobados para el Consejo Global de Clima Sostenible, y que pueda este organismo de la Organización Mundial del Turismo dar fe, dar veracidad de que el proceso al cual se está sometiendo un destino o una empresa que requiere o que decide hacer una inversión en un proceso de gestión o certificación pueda realmente estar sustentado. La siguiente. ¿Por qué es importante tener alineados o tener reconocidos los estándares en un proceso de certificación? Porque actualmente en el mundo existen más de 130 organismos de verificación y certificación. Y esto, por supuesto, que da una gran oportunidad a cualquier desarrollador de la industria o cualquier destino a poder elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades, a su economía y demás. Lo importante aquí es que muchas organizaciones no, están siendo creadas, estos organismos, sin un sustento real. Simplemente porque ponemos un nombre que dice sustentabilidad, porque hacemos una campaña de mercadeo muy importante, creemos que queremos confundir a la industria. Y esto es realmente muy peligroso, porque el empresario que todavía no tiene la destino, todavía no tiene esa madurez en estos temas, realmente puede fácilmente confundirse. Entonces aquí, cuando ustedes tengan que recomendar o tengan que investigar sobre cuáles son las mejores herramientas, por favor, hagan su investigación. Vayan a quienes realmente pueden avalar estos procesos, consulten con el Consejo Global, consulten con la Secretaría de Turismo, consulten con aquellos organismos que son referentes y que pueden dar fe de que los procesos son realmente verificables, que son transparentes y que sobre todo están soportados por un marco metodológico que le va a servir a un destino para implementar un sistema o una estrategia que realmente ayude al destino. Si ustedes van a la lámina, podemos ver que los criterios de los estándares para destinos y para empresas de que están alineados a las normas ISO, a los reportes GRI, en términos de cálculo de huella de carbono, también a las normas ISO, pero también al panel intergubernamental de cambio climático, que es aquel organismo que determina cómo cada una de las naciones del mundo debemos de medir el impacto de huella de carbono. Esto es realmente importante a la hora de que ustedes tengan que investigar. Les decía que mucho de nuestra información está basada en un sistema de estadísticas y cómo podemos saber o cómo podemos apoyar a los destinos o a las empresas a que sean cada vez más eficientes y lograr esta competitividad. Entonces, para nosotros se basa en varias etapas. Primero que nada, por supuesto que tenemos checklists o encuestas, preguntas que le hacemos a cada uno de los
beneficiarios y destinos y cómo están gestionando y cómo se están organizando, cuál es el sistema de gobernanza que tienen, pero a la vez también es importantísimo cómo ellos monitorean mes con mes su operación del día a día, y eso tiene que ver con este sistema. La verdad es que la luz de la lámina no deja que se vea muy bien la gráfica, pero seguramente van a tenerla disponible luego para que lo puedan llevar y revisar con tranquilidad, y para nosotros entonces es importante poder generar este cálculo. ¿Cómo estamos hoy contra lo que estuvimos el año pasado? ¿Cuál es la proyección de mi operación si sigo por este camino? Si no hago ningún plan de acción que realmente me lleve a reducir el impacto negativo. ¿Cómo me estoy comparando con otros actores similares en la industria? Porque de repente somos organizaciones que llevamos un largo camino recorrido tal vez en responsabilidad social, o tenemos una gran cantidad de procesos o certificaciones, entonces estamos mejorados con todo lo que tenemos, pero realmente no tenemos una herramienta de gestión. Y aquí es lo importante. La siguiente lámina, ¿cómo nos comparamos con los competidores? Entonces aquí esto es importante. El centro de investigación con el que contamos tiene más de 15 años de datos estadísticos de distintas operaciones en más de 70 países. Esto nos ayuda a hacer una integración de más de 25.000 datos, por ejemplo, para poder determinar estadísticas y saber cómo está posicionado una operación hotelera o un centro de convenciones contra otros. Cada uno de los indicadores se adapta al sector. Es decir, trabajamos con más de 30 sectores en la industria, y por supuesto que, por ejemplo, en el caso de los hoteles no podríamos comparar o poner en una misma escala un hotel de playa en nuestro país, ¿no?, contra un hotel de ciudad o un hotel. ¿Por qué no? Porque definitivamente un hotel de playa, por ejemplo, se aborda temas de recursos energéticos, va a consumir muchísimo más energía porque en la playa siempre hace calor, y llego acalorado de hacer mi actividad, de estar disfrutando de la playa, y quiero el aire acondicionado más bonito. Siendo hotelera de profesión, me tocó trabajar muchos años en la industria, y nunca faltaba, ¿no?, la persona que venía de países muy fríos a pasar su invierno, ¿no?, en nuestro país, en sus vacaciones, y pretender que durante la noche pudiera dormir tapado con frazadas, cuando resulta un poco querer subir o bajar la temperatura y tener una temperatura dentro de la habitación de 15 grados. En un destino de playa que tiene una media tal vez en los 30 grados. Esto genera, por supuesto, una derrama, un uso de esta energía. Quiero decir que todos los cursos sean iguales, por supuesto, ¿no? Pero es una tendencia donde tenemos que sensibilizar a ese turista, pero también al empresario, y que el empresario no condicione tampoco su servicio, porque no estaríamos entonces brindando un servicio de calidad si limitamos a nuestro visitante. Entonces hay que llegar a ese punto de cómo lo hacemos. Esta es una de las claves. Entonces, estas estadísticas, este tipo de información es la que realmente se tiene que poner en valor, y cómo estos datos que el empresario o el destino va ingresando a la base de datos puede ser analizado con la mayor velocidad y claridad posible. Entonces aquí estos datos se exponen con clima, con la altura donde está la ciudad, con el tipo de país, el tipo de energía que recibe. Si hay países que tienen ya mucha generación de energía limpia, en nuestro país todavía es limitado, y todo esto genera estos indicadores, esta línea base que nosotros le llamamos a nuestro estándar, y un dato interesante, generamos una mejor práctica, o un dato de mejor práctica. Hemos aprendido, todos estos procesos son voluntarios, y hemos aprendido que la mejor manera de motivar a los destinos a que sean cada vez mejores, o a las empresas a que sean cada vez más competitivas, es poder mostrarles quienes sí lo están haciendo mejor. Entonces, si yo me miro y sé que, por ejemplo, en este caso, consumo energético por vuestra noche es de 106 gigajoules de energía, pero hay una empresa que me está reportando con el mejor, perdón, esa es la mejor práctica, y
yo estoy evaluado en 111, quiere decir que me falta todavía trabajar, optimizar mi integración un poquito, debo de ajustar mi plan de acción para poder llegar a ese referente. ¿Qué sucede con esas actualizaciones que hacemos a través del centro de investigación? Es que cuando vemos que la tendencia de la industria se va acercando cada vez a la mejor práctica y deja de lado ese estándar que teníamos como una meta básica, entonces elevamos el listón. Y entonces es una manera de seguir motivando a la industria y decir, bueno, ya la línea base no es 111, sino se convirtió en un 106 o en un 107. Entonces, ¿cómo te voy a motivar para que vayas? Porque tenemos que recordar que son procesos voluntarios. Entonces, es cómo te ayudo a ser mejor y cómo tú me ayudas a que generemos menor impacto en la sociedad. Muchas veces nos preguntan, y esta lámina simplemente muy gráfica, porque muchas veces nos preguntan, esto sí netamente hablando del programa de certificación para empresas, es cómo una empresa puede iniciar su camino en un proceso de certificación, qué tan complejo es y si puedo pagar una certificación platino o parece que estamos comprando una tarjeta de crédito. Como ustedes pueden ver aquí, en este mapa del proceso muy sencillo podemos ver el recorrido que una empresa debe de seguir para poder lograr con éxito una certificación. Primero que nada, debe de generar información, hacer un compromiso formal, que esto se estabiliza a través de la política de sustentabilidad, pero luego tiene que empezar a implementar un sistema de gestión y está basado en todo lo que acabamos de comentar, los indicadores que tienen que ver con todas las partes de su operación. Una vez que pueda hacer este ingreso de datos y hacer esta comparación de cómo su empresa está impactando en un año de operación, entonces nosotros podemos darle el primer reconocimiento. Este primer reconocimiento es el que ustedes ven en la parte inferior. Tiene un fondo bronce y quiere decir que la empresa o el distribuidor en este caso se sometió a un estudio de comparación. Quiere decir que está apenas alineado al estándar y que es netamente un proceso administrativo por esta manera. Pero luego tiene que llevar otra serie de herramientas o procesos para poder llegar a obtener un proceso de certificación. Esto tiene que ver en cómo implementa cada una de las acciones, cómo está trabajando el tema de conformidad de normas, importantísimo que cumple con la normatividad a la cual le afecta su sector. No podríamos nosotros estar trabajando en 70 países si dejamos de lado la normatividad de cada uno de ellos. Es decir, si hay una empresa que quisiera lograr un proceso de certificación con ERCHE, pero que dice que no está cumpliendo o que no le interesa cumplir la normatividad de Semarnat, estamos en claro de ley y nosotros no podemos seguir trabajando con esa organización. Primero que nada debe respetarse la normatividad a la cual estamos sometidos y la normatividad local, estatal y nacional, por supuesto, para luego poder decir que lo vamos a hacer con un proceso de certificación. Eso es algo importantísimo para nosotros tener. ¿Cómo vamos a trabajar estos procesos de comunicación? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros colaboradores, nuestro staff, entiendan que estamos en un sistema de gestión, de sustentabilidad? ¿Cómo lo vamos a sensibilizar? ¿Y cómo vamos a hacer que nuestro cliente, aquel al que queremos llegar, también entienda que estamos siendo diferentes a la oferta de la localidad? Esto es importantísimo también en el proceso de evaluación de la certificación. Cuando se cumplen todos estos pasos, entonces estamos preparados para recibir un tercero independiente, porque para nosotros es indispensable que el proceso se cierre con una visita externa de alguien que no trabaja para la organización. Esto es fundamental para poder darle claridad y veracidad al proceso. Cuando sucede eso, que el tercero independiente visita la instalación al destino y valida que todo lo que dijimos en papel es correcto, que hace entrevistas con el personal, con los turistas, y que realmente hay una cultura, se está sintiendo una cultura de sustentabilidad en el desarrollo, entonces podemos decir que una organización o un destino está certificado. Y tenemos 4 categorías de certificación. La primera es la categoría plata, que seguramente ustedes están ayudados a verlo en muchas empresas de nuestro país.
Esta categoría plata significa que se cumplió todo este proceso y nosotros la mantenemos de 1 al 4 año. El 5.º año que una organización o un destino renueva y valida que ha llegado una mejora continua de su proceso de sustentabilidad, entonces lo cambiamos, lo subimos de categoría a la categoría oro. Esto no significa que la empresa o el destino tenga que acabar después del proceso, simplemente para nosotros refleja la madurez y el compromiso de que año con año va siendo mejor. Esta calidad de oro la mantiene hasta el año 9, el 10.º año pasa a la categoría platino y por último, después de 15 años, entonces podemos hablar de la categoría más de que pasa los 15 años, entonces se queda con esa misma categoría. Actualmente en nuestro país, de repente escuchamos que dicen que estamos trabajando, estamos innovando en sustentabilidad. Y déjenme decirles que México no es nuevo en sustentabilidad, tenemos empresas y destinos que ya tienen la categoría platino, es decir, que llevan más de una década trabajando y gestionando sus procesos de sustentabilidad. Quiere decir que tenemos que hacer un poquito más de investigación y acercarnos a aquellos que lo están haciendo y cómo están viviendo esa experiencia, qué beneficios les ha traído, qué mejores decisiones han tomado a lo largo del tiempo. La siguiente. Aquí llegamos al tema de los destinos. Aquí llegamos al tema de los destinos. Entonces, en nuestro país tenemos un destino que es realmente muy maduro, es Huatulco, en Oaxaca. Este destino inició su camino o su proceso de certificación de sustentabilidad en el año 2004, cuando nadie todavía lo hablaba de manera estratégica. Inició como una iniciativa ciudadana, no como una estrategia de gobierno local. Simplemente un grupo de ciudadanos y empresarios decidieron diferenciarse de los otros destinos que tienen en el país y deciden implementar un programa estratégico donde pudieran converger todas aquellas iniciativas locales y lograr un refuerzo de marca, en este caso de la marca Huatulco. Después de 3 años está trabajando en el proceso, entonces se suma o lo adopta al programa de certificación de Huatulco, que es quien creó este sitio, este centro integralmente planeado en Oaxaca, y de ahí en adelante se ha seguido funcionando con muy buenos resultados. De hecho, actualmente la propia Secretaría de Turismo y otras organizaciones están trabajando para poder visualizar si Huatulco pudiera convertirse en la primera zona en ser decretada como la primera zona de desarrollo turístico sustentable. Entonces, bueno, esto quiere decir que lo han estado haciendo bien y que tienen una madurez tal que pudiera brindar esta certeza en el decreto presidencial. Entonces, ya no es válido para el tema de los destinos, es decir, que solamente tenemos un destino de conservación, sino es importantísimo saber cómo vamos a validar cada uno de estos esfuerzos para poder mantener y decir que somos un destino realmente sustentable. Aquí les explico algunos ejemplos de los logros en términos económicos que se han visto reflejados a través del proceso de certificación de Huatulco. En el año 2004 a la fecha, bueno, estos son datos 2015, de hecho en 2015 la población creció un 17% en esa porción, digamos, de un 61%, y así todo su impacto ha ido en disminución. Esto es lo maravilloso que se puede lograr cuando uno implementa un sistema de gestión. Entonces, en términos energéticos, hay muchísimos ahorros que se pueden lograr. En el caso de ahorro en el gasto, de ahorro de energía eléctrica, por ejemplo, con el ahorro de un año se podrían abastecer 7.000 hogares de 4 personas de forma gratis. Y esto es realmente importantísimo si estamos hablando de poder extrapolar este tipo de iniciativas hacia otros destinos en nuestro país. ¿Cómo podemos hacer el mejor uso de nuestros propios recursos? Y bueno, lo mismo también con el caso de la generación de residuos. Si hablamos en términos financieros, a aquellos destinos que tienen que gestionar, que cada vez se ven mucho más
afectados por los recortes presupuestarios que están teniendo, bueno, ahora el año 4 o 5 millones de dólares en una gestión eficiente realmente es de mucha ayuda, ¿no? Porque lo podemos destinar a otros planes de acción para mejorar la calidad de vida de los habitantes. No voy a tener mucho, realmente compartirles algunas de las experiencias que han tenido distintos destinos en el mundo o organizaciones a través de programas de certificación de destinación. Así es como funciona cómo está conformado nuestro centro de investigación por más de 17 universidades, pero también por organizaciones de turismo que son reconocidas a nivel internacional y que son únicos en la industria global, como es PATA, de Asia Pacífico, o el Consejo Global Mundial de Viajes y Turismo. Aquí es realmente importantísimo para nosotros el poder mantener siempre viva este sentido de investigación, porque no podríamos sustentar las herramientas que manejamos si no tenemos realmente una base sólida detrás. En México particularmente, bueno, tenemos un trabajo ya de varios años, desde el año 2012, un convenio con la Secretaría de Turismo Federal en la implementación o el apoyo para difundir aquellos programas de certificación o implementación de programas de turismo sostenible para la industria y para los destinos. Esto, el primer convenio se firmó en el año 2012, se refrendó en 2015 y la verdad es que esperamos poder seguir fortaleciendo cada una de estas iniciativas públicas que se están haciendo para crecer. Mayormente lo hemos trabajado en relación, como vimos anteriormente, el programa de certificación para empresas y destinos, pero a raíz de este convenio con la Secretaría de Turismo nos vimos cuenta con muchísima de la industria nacional. Son pequeñas microempresas y pequeñas empresas que no estaban siendo partícipes de los programas de sustentabilidad o porque su organigrama no estaba preparado para un proceso holístico tan integral de la certificación. Y es así que decidimos crear una herramienta de muy fácil acceso, de muy fácil manejo, para que las pymes de nuestro país pudieran iniciar este primer camino. No es un proceso tan holístico como el proceso de certificación, pero tiene un componente muy interesante, sigue teniendo un proceso de benchmarking y sigue dándonos información para el manejo correcto de los recursos económicos de agua potable, la gestión de los residuos sólidos y, por supuesto, poder conocer la huella de carbono que tiene cada uno de ellos. Y bueno, su componente, por supuesto, cualitativo, donde podemos trabajar con cada una de estas empresas en la implementación de planes de acción y la generación de sus propias políticas de sustentabilidad, gobierno de conducta y demás, para poder fortalecer el componente social y económico. Y aquí entonces entramos en qué pasa con lo que hemos estado viviendo en México esta última década. ¿Qué sabemos? El año pasado CHEP hizo una compilación de las emisiones que los distintos sectores de la industria están reportando nuevamente. Si bien en la actualidad estamos trabajando con más de 8 sectores en la industria turística, elegimos 5 sectores que creemos que son los más representativos por volumen, por número de participaciones, que tienen que ver con el alojamiento, con los hoteles, los centros de convenciones, campos de golf, restaurantes y spas. Decidimos conocer las empresas que se están certificando, que están participando a través de la plataforma PYME con el proceso de ERCHE, nos dicen o gestionan nuestras herramientas de consumo de energía, de agua potable y de desechos. Y entonces estimamos que estas 100 empresas aproximadamente que son las que gestionan sus operaciones con ERCHE están generando un impacto anual año 2013-2014 de 12.500 millones de kilowatts al año en consumo de energía eléctrica, 155 millones de kilolitros de agua y más de 400.000 metros cúbicos de residuos que se van a los animales. En cada uno de los destinos
esta materia. Si estas tendencias que las comparamos con estadísticas de la semana, en el caso de los residuos sólidos, vemos que hay una tendencia de estos sectores a reducir la generación. ¿Cuánto ahorraríamos al año si cada una de las industrias de nuestro país pudiera implementar un sistema de gestión similar a este? Por lo generaríamos unos 750 millones de pesos en ahorros al año por gestionar correctamente nuestras operaciones. Básicamente, que si sabemos, bueno, sabemos que de estos sectores, en cuanto a las empresas que hemos venido gestionando, de acuerdo a la unidad de medida de cada una de ellas, por ejemplo, en el Noche, en el caso de centros de restaurantes, el indicador allí es el cliente que se atendió. En el caso del centro de convenciones del área de construcción, ¿no?, de predio y demás, sabemos que han generado un cierto impacto. La gráfica no se puede ver bien, se les voy a dejar como tarea para que la puedan revisar con calma luego en la presentación. Pero si vamos a la siguiente lámina, podemos ver entonces qué pasaría. Esta investigación, este reporte que está ahí encima, con mucho gusto luego se los dejo aquí al YouTube para que lo pueda compartir con todos ustedes. Más allá de gestionar o de saber cuánto fue este impacto de las empresas que se midieron, ¿qué pasaría en un segundo caso si aquellas empresas en general de la industria turística de nuestro país que actualmente no están trabajando en ningún proceso pudieran implementar o pudieran elevar este bajo desempeño a un desempeño promedio? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el escenario? Y aquí está bien interesante. Nos basamos para llegar a estas estadísticas y datos de la data con estos 5 sectores de la industria. Determinamos que aproximadamente son más de, cerca de 530.000 empresas de estos 5 rubros con los cuales nos dedicamos en el estudio, los que tienen activos en la industria del país. Si consideramos que no solamente hay empresas que se certifican, pero que también implementan otro tipo de iniciativas ambientales, con otros programas, con otros procesos que tenemos en nuestro país, consideramos que probablemente un 13.5% de estos actores en la industria, de estas empresas de la industria, estarían gestionando su impacto operativo anualmente. Considerando que este 13.5% podría estar gestionándose, entonces también creemos que podrían estar reflejando un ahorro realmente importantísimo de alrededor de más de 1.700 millones de pesos en ahorros al año en la industria. Es realmente muy importante el pensar netamente en consumos energéticos, en la gestión de los residuos sólidos, en el consumo de agua. Si llevamos el grueso de esta industria, todo el resto de 330.000 empresas que no estarían actualmente participando en ninguna iniciativa, o al menos no nos están reportando que están participando en ninguna iniciativa, ¿qué sucedería si nos pudiéramos llevar a la mejor práctica en términos comunitarios? Entonces, ¿cuál sería la mejor práctica para nuestro país o para el mundo? La siguiente. Entonces podríamos llegar a un escenario increíble, ¿no? Realmente podríamos estar hablando de que podríamos estar abasteciendo a más de 7 millones de hogares con energía en un año, de 4 habitantes por casa. Podríamos estar llenando más de 17.000 piscinas olímpicas con agua potable. Y tenemos muchísimas comunidades que actualmente no cuentan con el recurso de agua potable. Cuánta buena gestión podrían hacer los municipios con estos recursos. Y en temas de manejo de residuos sólidos podríamos estar llenando más de 4.800 contenedores de exportación de residuos. ¿Cuánto impacto positivo podría tener esto en la industria de nuestro país? Estamos solamente
un gran potencial. Podríamos estar ahorrando alrededor de 8 billones de pesos al año con una correcta gestión. Con mucho gusto me comparto el estudio, son alrededor de 20 hojas para que puedan revisarlo y que vean cómo se llegan a esas conclusiones a través del proceso de extrapolación. ¿Y qué está pasando en nuestro país? La semana pasada en Tianguis se hizo, México tiene primero que nada una ley de turismo que habla de sustentabilidad. Tenemos un plan nacional de desarrollo sectorial para el turismo donde tenemos, por supuesto, incluidos los términos y políticas de sustentabilidad, pero para refrendar estos compromisos y el seguimiento a los acuerdos de la COP que se hicieron en diciembre del año pasado. La semana pasada en Tianguis se hizo refrendo de su compromiso hacia la sustentabilidad, ¿no? Firmaron una declaratoria donde se comprometen a alimentar a la industria de los destinos para una gestión más sustentable y apoyar la conservación de la biodiversidad de nuestros destinos. Esto lo hicieron en el marco de una reunión con el secretario de Turismo de Madrid y con el secretario de Medio Ambiente, Maquiano, y la verdad es que creemos que es un parteaguas y es un compromiso político, pero también trae implícito un reto muy importante, porque la firma creo que fue muy fácil. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Entonces, la siguiente semana, aquí, si le das unos clics adicionales, si haces ahí suficiente. ¿Cuál es el reto? El reto sería que cada uno de nuestros destinos, si nos imaginamos esta gráfica de cualquiera de nuestros destinos en el país, ¿cuál es el reto que tiene cada uno de estos secretarios de turismo del Estado y obviamente la Secretaría de Turismo Nacional? Es lograr que todos trabajemos en conjunto para que esa implementación sea la correcta y lleguemos a un buen destino. Quiere decir que la industria turística o las operaciones comerciales pueden estar implementando, midiendo, creando estadísticas para que sepamos, para que tengamos ese termómetro de cómo estamos, dónde estamos parados y cómo vamos a plantear este plan de acción, estas medidas concretas para ser cada vez más eficientes y generar menos impacto negativo, cómo vamos a estar planeando nuestros destinos o nuestras comunidades. Aquí los planes de desarrollo regionales, allí es una tarea particular de cada uno de los secretarios y a su vez con cada uno de los municipios. ¿Cómo vamos a estar trabajando con aquellos nuevos desarrolladores? Queremos que muchos nuevas marcas lleguen a nuestro país a invertir. Queremos que incluso aquellos empresarios mexicanos desarrollen nuevos productos en nuestro país y que inviertan en nuestros destinos. Pero queremos que vengan y inviertan sin ningún control, o queremos que esa inversión y ese desarrollo sea realmente sustentable. ¿Cómo vamos a montar esto? Aquí es muy importante que cómo vamos a dejar claro que esa planeación, ese diseño de su nuevo producto, de su nuevo visor, de su nueva inversión tiene que estar alineada a la política nacional, pero también estatal y la local. Y cómo vamos a gestionar eficientemente los objetivos. Si todo esto sucede de la manera que se visualizó en esta declaratoria, pues estaríamos hablando de un escenario realmente muy positivo para nuestro país en los siguientes años. La siguiente. Así es como visualizamos que tiene que ir creciendo la industria en nuestro país. Esta es una gráfica tal vez muy simpática, ¿no? Porque quisiéramos que cada uno de los turistas que visiten nuestro país llegue a un avión, llegue a un aeropuerto, porque no tome un aerolínea que sea sustentable, que tenga garantía de sustentabilidad. La siguiente. Que su traslado hacia el hotel también sea brindado por un operador que está viviendo y gestionándose, reduciendo su impacto, que tenemos usando biodiesel para trasladarnos. Si viene una convención, que el recinto donde está realizando esta convención, ese congreso, sea sustentable. Que el destino, ¿por qué no? Bueno, los operadores turísticos, el tour que va a tomar también sea sustentable. Que el destino sea sustentable. Y, por supuesto, que todos aquellos servicios adicionales o valor agregado de ese destino que lo hace diferente a cualquier otro en nuestro país también sea sustentable. Y volvemos a lo mismo. Si cada uno de estos actores en la industria logra trabajar una estrategia, implementar una estrategia real, entonces podríamos estar realmente refrendando
que nuestro país, como marca México, le estamos ofreciendo una experiencia de destino sustentable a cada uno de los turistas que nos visitan. Entonces sí hablaremos de un México sustentable, ¿no? Ese escenario de México. ¿Y qué visualizamos que tenemos o qué viene? Todo lo que hemos visto y les he presentado, compartido esta mañana, tiene que ver con aquellos datos que estamos recopilando año por año, pero que muy fácilmente, por así decirlo, no es tan fácil, pero se puede documentar a través de una estadística y que tiene que ver tal vez con datos mucho más relacionados al pilar ambiental, no como los recursos energéticos, el agua potable, el CO2. Pero ¿qué pasa con los otros pilares de la sustentabilidad, el social, el cultural y el económico? Esto para nosotros es fundamental y poder empezar a trabajar de la mano con la Secretaría de Turismo para poder generar nuevas estadísticas que tengan que ver con aquellos objetivos de desarrollo, ¿no? que publicó Naciones Unidas, y por esto nos hemos unido a una iniciativa global que se llama The Global Sustainable Tourism Dashboard. Esto lo van a poder encontrar también en internet. Es una iniciativa que fue creada por la Universidad de Griffith y en Australia, y por la Universidad de Surrey en Reino Unido. Aquí estas dos escuelas de turismo estuvieron estudiando durante 2 años distintos datos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Turismo y de algunos otros organismos internacionales para tener estadísticas que atiendan 7 ejes o 7 objetivos del desarrollo sostenible, que tienen que ver con la igualdad de condiciones para viajar, con las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción sustentable, las áreas protegidas donde desarrolla el turismo, la equidad de género, la seguridad de nuestros destinos y también, por supuesto, muy importante la biodiversidad. La siguiente línea. Con esto se generó un informe del año 2016 y donde podemos ver cómo algunos países, los que se ven en este mapa marcados con naranja, son los que pudieron reportar datos. Como pueden ver ahí, todavía no tenemos datos en México concretos, pero bueno, nos encantaría, y es una invitación que vamos a estar trabajando con la Secretaría de Turismo para que en breve tengan ustedes también novedades sobre cómo México puede empezar a aportar datos, pero sobre todo cómo la Secretaría de Turismo en nuestro país en particular quiere crear nuevos indicadores, ¿no? Que tengan que ver con estos otros ejes de la sustentabilidad y que tienen que ver con programas que en los últimos 2 años la Secretaría de Turismo ha ido impulsando, con equidad de género, con el rescate cultural de la astronomía, con por supuesto la equidad de género, con la ley de la pobreza, no con el problema de género para México, cómo se está documentando estadísticas, cómo podríamos compartir estos maravillosos programas con la industria del turismo internacional. Entonces, en el marco de las celebraciones y de las innovaciones, en este caso para nosotros en lo particular que cumplimos 30 años, por primera vez va a sesionar el Centro de Investigaciones en el mes de Riviera Maya con un evento, un foro de líderes, 30 líderes de la industria mundial. Se van a reunir a puertas cerradas a sesionar sobre todas estas problemáticas y tendencias mundiales. Se va a hacer el 2 y el 3 de mayo, y luego los resultados se van a compartir en una de las primeras celebraciones nacionales que vamos a tener en el país, el Sustainable Social Tourism Summit, el 4, 5 y 6 de mayo en Cancún, una iniciativa que está liderando tanto en conjunto con Salutud, pero también está siendo partícipe la propia Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística, la OITS, que es la Organización Internacional de Turismo Social, ECHEC y varias otras universidades y aliados importantes, donde queremos generar un foro de convergencia de actores, de profesionales de la industria, hablando con profesionales de la industria y preparándonos para las iniciativas y las innovaciones en el sector. Creemos que es uno de los primeros eventos que vamos a poder celebrar en nuestro país y bueno, por supuesto también están todos invitados. México
México está realmente preparado con todo. No sé si ahora tenemos internet. Me gustaría, si es posible, la lámina anterior. Si se puede. ¿Tienes ya la verdad? Sí, la lámina anterior. Sí. Me gustaría compartirles un video, porque si no, Sí, has visto. tiene que estar todo listo. Un video muy nuevecito que subió la semana pasada a la Presidencia de la Nación para el turismo, que creo que habla de todas las fronteras que tiene nuestro país y cómo nos podemos preparar a cómo podemos enfrentar la crisis. Si no lo tenemos disponible, no se preocupen, no hay problema. Lo compartimos luego con esta liga. Vamos a la última lámina nada más. Y aquí les dejo pues, la pregunta para todos y abro el espacio para que dialoguemos ahora sí. Y es realmente qué destino ¿qué destino sustentable de México queremos para nuestros turistas en las siguientes vacaciones? Esa es la pregunta que nos dejo, para que podamos ahora sí dialogar, proponer ideas con todo lo que hemos compartido y seguramente ustedes tendrán muchísimo que aportar. Muchas gracias.